Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos ya listos para nuestro estudio de hoy. Estamos siempre viendo la iglesia, la iglesia local. Bienvenidos todos a nuestro estudio. Estamos muy contentos de tener esta clase de eclesiología. Este es el tema 6 de eclesiología y tiene que ver con la organización de la iglesia. ¿Qué tipo de organización debe tener la iglesia, digamos, bíblica o teológicamente bien interpretado? Entonces tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice al respecto y qué podemos entender teológicamente de esta situación. Bueno, vamos a dar alguna continuidad al estudio de los días pasados. Vamos a recordar que la organización es el primer paso de sabiduría para un grupo de personas asociadas entre sí con un fin común, ¿verdad? Diríamos que eso es como lo básico para comenzar. Pero una organización es para un propósito y por lo tanto la organización nunca debe ser el propósito en sí, porque si se pone como propósito, se pierde el propósito, porque se organizan las empresas, se organizan los equipos deportivos, se organizan fiestas, se organizan instituciones de servicio de todo tipo. Entonces no sería el fin en sí. Muchas iglesias están dando mayor énfasis en su forma de organizarse que en el propósito de la iglesia en sí. Por eso surgen tantas divisiones y sectas, porque no están de acuerdo. La verdad es que se malentiende el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Es instruir al creyente, llevar el mensaje del reino, instruirlos en las Sagradas Escrituras, bíblica y teológicamente, para que puedan llegar a la estatura que Dios espera. Entonces el tema de la organización y orden en la iglesia local es muy delicado y debe considerarse con mucho cuidado sin que eso se vuelva el objetivo de la iglesia, para no caer en errores. Al final solo traen divisiones en las iglesias, y las divisiones siempre son dolorosísimas en cualquier lugar del mundo. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido una experiencia como esa aquí, pero lógicamente no hemos podido retener a toda la gran cantidad de gente que se ha convertido en esta iglesia. Ha sido una casa de salvación, una estación de salvación del reino de Dios, y que ha alcanzado miles de almas para Jesucristo, que están en muchos lugares de las iglesias en el mundo, porque muchos han emigrado a otros países. Una gran cantidad están en países como Estados Unidos, en Europa, y en otros lugares también, que nuestra gente ha tenido que emigrar por necesidades puramente familiares o personales, pero también están en las otras iglesias cristianas que hay en el país. Entonces creo que se ha logrado en parte el objetivo. Lo único que no se ha logrado es retener como toda la gente que se ha convertido. Creo que eso no lo logró ni la iglesia del principio. Hubo cismas dentro de las iglesias, hubo situaciones complejas,
Entonces, dentro de este tema debe revisar los distintos tipos de gobiernos que históricamente los libros de teología documentan, porque nosotros, esto es estudio científico, estudio teológico, no es una clase bíblica, esta es una clase universitaria, diríamos. Podríamos estar en un salón universitario recibiendo ese nivel teológico que se necesita para cualificar a un maestro de teología. Entonces, note, en primer lugar está la episcopal. Veamos un poquito cómo está la dirección o cómo está el gobierno de la iglesia episcopal. Su autoridad recae en los obispos y apóstoles. Ellos tienen obispos y apóstoles. Su base escritural está en Hechos 6:6, 14:23 y Gálatas 1:19, 2 y 2 al 9. Vea, Hechos 6:6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos 14:23 dice: constituyeron ancianos o presbíteros en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese es el modelo de gobierno episcopal, como usted puede notar. Gálatas 1:19: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 2:9 dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Note ese estilo de gobierno, ¿no? Es gobierno, apóstoles, presbíteros, ¿verdad? Entre las iglesias que se rigen por esta forma de gobierno están los ortodoxos episcopales, los luteranos, los metodistas y los católicos, que de alguna manera, aunque ahí no hay nada llamado por Dios, es una casa idolátrica, pero la mencionan los libros teológicos, la tenemos que mencionar como una enseñanza ilustrativa más que una verdad comprobada. Eso lo tenemos que entender muy bien. La teología no nos enseña qué creer, nos enseña cómo no salirnos, cómo interpretar la Biblia, cómo entenderla y las distintas corrientes, y para ubicarnos dónde estamos. Bueno, gobierno presbiteriano. Hemos oído la iglesia presbiteriana, se rigen por un consejo de ancianos y su base bíblica está en Hechos 20:17, Primera de Timoteo 5:17 y Tito 1:5. Note, aquí vamos. Hechos, estos son los presbiterianos. Hechos 20:17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Note, hay un cambio, ¿no? Allá no hay apóstoles, solo ancianos. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No hay otro tipo de gobierno, los ancianos son el gobierno y también enseñan. La iglesia Verbo de Guatemala es un ejemplo muy claro de ese estilo de gobierno bíblico. Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé.
Mire, entonces vemos 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En este tipo de gobierno están principalmente las iglesias presbiterianas y las reformadas. Las luteranas reformadas, diríamos, reformadas se llaman nada más. Noten que estamos viendo teología. Y bueno, veamos el gobierno congregacional. Este es el tercer estilo de gobierno bíblico. Es impresionante. Estudiar esto es como entrar en lo que nos gusta y sobre todo entender por dónde andamos, y si andamos en el camino correcto, si no, pues podemos preguntar por las sendas antiguas y para regresar de donde estamos y ser sencillos en reconocerlo, ¿no? En este tipo de gobierno, quien tiene la autoridad es la congregación. Por eso hay muchas iglesias misiones en nuestro medio y en otros medios, que es la iglesia la que nombra a los pastores mediante una votación y pues los pastores se postulan como candidatos, diríamos, a alcalde, como candidato a presidente, como candidato a pastor, ¿no? Hay propaganda pegada en los pizarrones informativos, hay una campaña preelectoral. Normalmente los pastores que están ya establecidos empiezan a visitar a medio mundo, llaman a los que no van para que el día que les toque votar estén con ellos. Es normal, tiene base bíblica. Hechos 15:12. 22:25 y Colosenses 1:18, 1 de Pedro 2:9. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Note eso. Entonces, bueno, Hechos 15:12 y 22:25, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. A la congregación, porque ellos tenían que tomar alguna decisión. Verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Bernabé, con Pablo y Bernabé. Esto lo decidió ya apóstoles, ancianos e iglesia. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Este tipo de gobierno lo practicaban las iglesias congregacionales, menonitas, evangélicos libres y bautistas. O sea, esto está documentado en libros teológicos. Entonces, notamos algo en esto interesantísimo, ¿verdad? Notamos que la Biblia no nos da un método rígido
de gobierno. No dejó claro, diríamos, no que no esté claro, son funcionales los distintos métodos que asumieron los hermanos en la historia teológica de la iglesia. Son funcionales porque les funcionaron y son bíblicos. Pero no todo fue igual. Es decir, no es un solo sistema de gobierno uniforme para toda la iglesia de Cristo. Eso es lo interesante en esto. Es maravilloso verlo porque deja como a discreción distintas sugerencias de gobierno para que se adopte la que mejor convenga a la cultura o al pensamiento de los creyentes que van a organizarse para un fin determinado. Entonces, aquí estamos viendo nada más la metodología organizativa. No estamos viendo el fin. El fin determinado para... El fin es el reino de Dios, servir a Dios, es buscar amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El fin es formar el cuerpo de Cristo o instruir, edificar el cuerpo de Cristo como Dios espera que se edifique. Entonces, el Nuevo Testamento no dejó establecido ninguna forma específica de gobierno para la iglesia. Cada uno de estos gobiernos se han establecido sobre la base de una interpretación teológica particular. Note, es importantísimo esto, porque tenemos que ver que Dios no es rígido en lo que hace, sino que deja opciones. Como podemos ver, la misma iglesia del principio tuvo varios sistemas de gobierno que los siguientes, después del cierre canónico de las Sagradas Escrituras, adoptaron para sus congregaciones o para su misión. Y como se ve, funcionó. Porque los luteranos, pues, fueron grandísimos. Los bautistas, indudablemente. Las congregacionales y todas las demás iglesias, todos han alcanzado millones de almas para el Señor. Han sostenido la verdad o han guardado la verdad de campamento en campamento, en vasos de oro, sin que se pierda esencialmente los principios básicos del Evangelio. Eso quiere decir que ha sido exitoso la metodología organizativa. Entonces, el Nuevo Testamento no dejó establecido ninguna forma específica de gobierno para la iglesia, y cada uno de estos gobiernos se han establecido sobre una base de una interpretación particular. O sea, ellos usaron la hermenéutica para entender cómo alguna parte de las iglesias del principio funcionaron y siguieron ese camino, ese esqueleto, esa forma de ese organigrama bíblico. Eso es lo más interesante, bíblico. Si quisiéramos basar el establecimiento de un gobierno a partir de las funciones descritas de los líderes, en el Nuevo Testamento de igual forma se vuelve complicado llegar a un acuerdo único. Si por ejemplo, no podemos ponernos de acuerdo, digamos, con las iglesias que eligen sus pastores, ¿verdad?, por votación popular, votación secreta, como democrático,
cuando ya no le gusta a la mayoría el pastor, o lo que predica ya no les gustó, el arma más poderosa de los pueblos es el voto, como dijo aquel estadista mexicano, ¿verdad? Entonces yo creo que pues no se puede decirles qué hacer. Ellos son antes que nosotros, diríamos que tienen una experiencia vasta en la forma de gobierno, pero sí podemos entender grandes diferencias en estas agrupaciones que hemos venido mencionando. Veamos un poco más. Es interesante. No sé si usted se alegra de saber esto, porque esto lo debe saber todo creyente, para ver dónde está y cómo está. Si el modelo organizativo de la iglesia, aunque no es el objetivo, es el funcional. Y es bíblico, que eso es lo más importante. Entonces, el establecimiento de un gobierno a partir de las funciones descritas de los líderes en el Nuevo Testamento, de igual forma, se vuelve complicado llegar a un acuerdo único para poner un solo formato. Qué interesante fuera que dijera allí, el formato es este. Pero como usted ha podido ver, para todos los formatos que hemos mencionado, tienen base bíblica. No podemos discutirlo porque está ahí. Precisamente por eso es que vamos a los libros teológicos, porque estamos estudiando teología. Aquí el estudio que estamos haciendo es teológico, no es bíblico. Bueno, no es fácil clasificar los distintos rangos en la oficialidad de la iglesia local. La Biblia usa términos como pastor, por ejemplo, anciano, obispo, entre otros, que a veces describen una misma función. Como que hace lo mismo un obispo que un pastor, o un obispo que un anciano. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer en Estados Unidos varios obispos muy, muy respetables y muy usados. Los he oído predicar, los he oído enseñar. Le dicen el bishop, ¿verdad? Obispo, bishop. Y lo respetan. Se visten así como un poco religiosones, ¿verdad? En su manera de vestirse no es con corbata, se visten con cuellito clerical y todo, pero bueno, últimamente la vestimenta, el hábito no hace al monje, como dicen por allá. Eso no es bíblico ni teológico, eso es un dicho popular. Bueno, estamos en una clase, entonces podemos hablar y reírnos y podemos incluso usar terminología amistosa, diríamos, para poder sentirle sabor a la clase y no tan rígida como pareciera ser. El estudio teológico es emocionante. Entiende uno muchas cosas, dice uno, entonces, por eso, por esto, por lo otro, y va uno como aclarando el panorama, y eso es saludable. Bueno, entonces veamos, se leen algunos otros términos como ministro, el ministro, dice, diácono, que se deriva de un mismo vocablo, diáconos, que literalmente se traduce como servidor. Diáconos, por ejemplo, hay congregaciones donde los diáconos son los que ponen al pastor y lo quitan, o misiones enteras. Los diáconos o los ancianos y eligen al pastor o lo entrevistan, lo contratan y ellos lo destituyen, ¿verdad? Cuando ya no les parece que sea rentable a los principios de la iglesia
o rentable económicamente también, sobre todo en los Estados Unidos, que un pastor, un bishop, está, diríamos, cotizándose por los $100,000 al año, ¿verdad? Es un profesional que presta servicios calificados, tiene que tener un título universitario y pues está ahí la oportunidad de los que han estudiado y que manejan bien el idioma inglés, y eso es todo para entrar en una clasificación, especialmente los americanos buscan gente americana que tenga cultura, que la cultura la comprendan bien para poder manejar bien su ministerio. Hay iglesias grandes que tienen como apéndices latinos, y pues de la misma manera contratan a los ministros por su profesión más que por el llamado, por un título más que por el llamamiento. Entonces, notemos eso es muy importante. En otros lados los eligen, ellos ven los perfiles, ven, está bien elaborado un perfil para la iglesia, y entonces buscan la persona que conviene. Cuando deja de ser conveniente, lo despiden, le dan layoff, así dicen allá, layoff. O sea, le apagan la luz y lo despiden. Entonces, hermano, pero entonces, ¿y el gobierno de la misión? ¿Cuál es? De Misión Cristiana Nuevo Pacto. ¿Cuál es ese gobierno? ¿Cómo es que funciona Nuevo Pacto? Porque nos gustaría saber, diría algunos que están recibiendo estas clases, nos gustaría saber si estamos en la Biblia o saber dónde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona Misión Cristiana Nuevo Pacto? Bueno, Misión Cristiana Nuevo Pacto funciona de esta manera. En nuestra misión nos hemos basado en Efesios 4:11 para el establecimiento de las autoridades y el gobierno de las iglesias locales. Nos hemos basado ahí, ahí está la base, en Efesios 4:11 y 12. Veamos, 4:11, 4:10 y 11, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es el 10. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como ve, este cuadro no lo mencionan muchas misiones importantísimas en los países donde el evangelio ha proliferado mucho, y tal vez aquí también en El Salvador y en Guatemala, en todos los países donde podamos tener audiencia. Entonces él mismo constituyó. Aquí en este tipo de gobierno no hay elecciones, no es democrático, no es la congregación la que elige sus autoridades, pero los reconoce por sus frutos, ¿no? Tampoco son los diáconos los que nombran al pastor, tampoco son los ancianos los que gobiernan la iglesia o el pastor. No es congregacionalista, no es congregacional la misión Nuevo Pacto. Por razones puramente legales tenemos una asamblea general, y esta asamblea general la representa una junta directiva que es como diríamos, la parte legal de la misión en todos los países. Cada iglesia tiene su propia incorporación. Funcionamos basados en las leyes de los países donde estamos.
Pero en cuanto al gobierno congregacional, o al gobierno ministerial, nos hemos basado en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es importante porque si él mismo los estableció, no es por un perfil, no es por un título universitario, no es por el resultado de una elección popular o democrática, o por una élite que gobierna la iglesia, sino que es porque él constituyó. Y pues esperamos que todos los que estamos en posiciones ministeriales, pues tengamos el llamado confirmado, sin duda. Algunos pastores podrían estar ejerciendo el pastorado sin confirmación de un llamado, bajo la responsabilidad del apóstol o de los apóstoles, porque en esta misión hay un apóstol aquí que tiene toda y hay un apóstol en Honduras que también estamos trabajando juntos. Él comenzó como pastor y el Señor lo confirmó y ha hecho una labor impresionante. Honduras se ha logrado grandes objetivos, diríamos que son dignos de reconocer. Entonces, ve usted que el resultado, por ejemplo, para los apóstoles es muy claro en la Biblia. Eso se establece por el ministerio de Pablo. Dice: no soy apóstol, no he visto al Señor, no, ustedes son mi corona. Para ser apóstol tiene que tener esas señales, ¿verdad? Es hacer un carácter aprobado y sano en la fe, ¿verdad? Con revelación, porque si no, ¿cómo sabría que los demás están predicando lo que conviene, lo que está en la Biblia, una doctrina con fundamento bíblico? Bueno, entonces, cuando el Señor Jesucristo ascendió a lo alto, dio dones a los hombres en forma de hombres, Efesios 4:8, para que la iglesia pudiera alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que esperamos. Diría yo, esa es la meta. Para todos los que nos congregamos en esta misión, la meta es esa, y esperamos estar o llegar a cumplir los objetivos y los requerimientos de Dios al habernos establecido en el ministerio, de poder bajar del cielo todo el material de construcción para este propósito. En la iglesia descrita en los Hechos, los apóstoles llamaron a 7 santos para que se hicieran cargo del servicio de las mesas. Esto, diríamos, servidores con una gran capacidad. De hecho, pues Esteban fue el protomártir de la iglesia, el primer mártir de la iglesia. Felipe, el primer evangelista y que voló, se fue traspuesto de un lugar a otro en sentido horizontal, del desierto hasta Azoto, y con el tiempo las giras de Pablo lo encontró en algún lugar con 4 hijas que profetizaban, las 4. Entonces, esto da la idea de que fue exitoso, que fue un servidor primero y luego fue llamado y constituido para tener
un éxito como ese. Pablo le dijo a Timoteo que lo que había visto y aprendido de él, que lo encargara a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar también a otros. Al mismo Timoteo le dijo que hiciera obra de evangelista, cumple tu ministerio. Seguramente primero fue un evangelista y después fue confirmado como un apóstol. Porque Timoteo, a él le dieron toda la instrucción, le trasladaron los planos, el perito arquitecto lo llamó a él dejó a Tito como un poquito a un lado, solo le escribió pues una carta corta, y a Timoteo le escribió 2. Entonces entendemos que Timoteo tenía un perfil más apropiado para ser el sucesor del apostolado a los gentiles, que fue Pablo. Indudablemente ya en Jerusalén, la nación judía, la iglesia, no se sabe quiénes fueron los que continuaron el trabajo. Ahí se ven los que escribieron los evangelios, pero no se dice qué posición tenían, ¿verdad? Lucas, Mateo, los 4 evangelios, ¿verdad? Juan, pues ya lo conocemos, era un apóstol, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, a continuación, vamos a ver una serie de términos que aparecen en el Nuevo Testamento y que están asociados a la organización y gobierno de la iglesia local. Apóstoles. La palabra apóstol es una transcripción de la palabra griega apóstolos, que significa un mensajero, un enviado en misión, en una misión. Existen 2 corrientes teológicas sobre este punto. Los que creen que esta función ha cesado y que era únicamente para los 12 que el Señor Jesús designó originalmente. Pero teológicamente o bíblicamente se puede cuestionar esta posición, puesto que Pablo sería el número 13, Bernabé sería el número 14. Dice que estaba también Andrónico y Junías, eran personas insignes entre los apóstoles. Bueno, muchos casos posteriores que mantuvieron la estabilidad de la nave en la partida del apóstol Pablo. Bueno, y los que creemos que este don sigue tan vivo como antes, porque Cristo, a través del Espíritu Santo, es quien los designa y constituye. Acuérdense que los 12 los constituyó Él físicamente, en carne, digamos, estaba aquí. Pero a los siguientes los constituyó ya glorificado y ascendido. Y la iglesia ya no era judía solamente, sino era judío gentil. Era una nueva sociedad de personas nacidas de nuevo. Entonces, tenían que tener un gobierno que no necesariamente fuera histórico, sino funcional y operativo durante toda su historia. No se podría seguir edificando de la misma manera si se comenzó con un cimiento y luego se quedaron trabajando personas que no aptas para darle el crecimiento apropiado al proyecto. Entonces Cristo, a través del Espíritu Santo, es quien los designa y constituye,
y es de mucha importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. Los requisitos para un apóstol no se cumplen con estudios teológicos, debe tenerlos. Eso es complementario, pero debe tenerlos, sino por constitución del mismo Señor a través del Espíritu Santo. El trabajo de los apóstoles es que dirigen en el cuerpo de Cristo. Las áreas apostólicas o las partes de las misiones son dirigidas por apóstoles, y a algunos les llaman misioneros, otros bishop, como otros nombres, pero muchos hacen funciones apostólicas, aunque no tengan el nombre es irrelevante. El llamado y el resultado son para mí lo más esencial. Que hayan sido llamados por Dios, establecidos por Él mismo, por el mismo Cristo, para la construcción de su novia y futura esposa. En los cimientos de la nueva vida de los nacidos de nuevo tiene que haber hasta establecer y confirmar la fe de cada uno mediante la lectura e interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Para poder entender lo que escribió un apóstol o lo que escribieron apóstoles, pues de alguna manera se tiene que tener ojos apostólicos. De otra manera vamos a dar vueltas en el mismo lugar, y eso no es como muy sabio y comprensible o práctico en la manera de funcionar. Con las capacidades apropiadas, proporcionadas por el Espíritu Santo con el que fueron escritas, es decir, que unos apóstoles escribieron toda la estructura doctrinal. Bueno, ahí el único Santiago y Judas, que no se mencionan como apóstoles, pero eran personas importantísimas. Santiago presidió el Concilio de Jerusalén. De ahí unas cartas, bueno, las 14 las escribió Pablo, el perito arquitecto, un apóstol que no era de los 12, Juan, Pedro. Ellos eran apóstoles, ellos escribieron 3 escribió Juan y el Apocalipsis, ¿verdad? Y Pedro escribió 2. Entonces, de la construcción del cuerpo místico, y otros dice que otros sobreedifican basados en los fundamentos hasta poner la piedra de corona. Las edificaciones israelitas tenían 2 piedras fundamentales. Una, la piedra del ángulo, que era la piedra de arranque, y después seguían piedras calificadas, clasificadas como A, ¿verdad? Y luego la piedra de corona, que era también en la misma esquina, que cerraba la construcción. Entonces, por eso él es la piedra angular, pero también es la piedra de corona, porque ya está glorificado, ya él llegó a la meta y está esperando nuestro arribo a ese nivel. Especialmente la labor del apóstol es direccional, por lo que debe tener una visión clara del cuerpo de Cristo y de las funciones de los otros ministerios que le acompañan en la construcción. No puede ser de otra manera. Indudablemente no puede ser de otra manera. Profetas. El ministerio del profeta implica no solo estar equipado teológicamente, pero potenciados por una
por una no común sobrenaturalidad a fin de evidenciar, diríamos, con señales que no están dentro de lo natural, sino señales del ámbito celestial en la tierra, a la vista, para confirmar a los santos y edificarlos, indudablemente. No solo las operaciones para detectar las operaciones encubiertas del maligno, sino los pecados escondidos dentro de las congregaciones para traer sanidad al cuerpo de Cristo. Así es, así funciona esta cosa. Son ministerios que deben estar íntimamente trabajando en equipo para evitar atraer la atención de los santos inmaduros, porque hay. En Corinto había un montón y cada quien agarró su apóstol y algún grupo agarró a Cristo mejor porque les miraban que no llenaban el perfil los apóstoles. Entonces este tipo de grupos sectarios son peligrosos porque pueden poner a su apóstol en una posición que no le corresponde, o a sus ministros, a los profetas, seguirlos por lo que hacen, por las sobrenaturalidades, pero ellos cumplen un rol protagónico en el cuerpo más que de manera local. Hechos 13, 1 al 2, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. No te había una serie de profetas en Antioquía, por eso fue un semillero apostólico, profético, ministerial. En realidad en Antioquía fue una explosión ministerial de la iglesia gentil. Evangelistas. El evangelista es el tercer ministerio enunciado en el texto de Efesios 4:11. Esta era una principal función de todos en la iglesia del principio. Sin embargo, solo Felipe se le menciona como un dedicado a este ministerio, y a Timoteo, que se le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, su función tiene que ver con la predicación del evangelio a los no nacidos de nuevo, pero también una profunda labor al interior de la iglesia a fin de formar un carácter evangelístico en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia que es evangelística es una iglesia gozosa. El gozo es la retribución del evangelismo. Pastores. El término pastor como líder espiritual de la iglesia local solo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11. Pero ahí está en la planilla esta de perfiles ministeriales que tendría la iglesia durante todo su recorrido, desde el principio hasta el arrebatamiento. Sin embargo, el término es el que más comúnmente se ha usado en la iglesia de hoy, probablemente por su metáfora de pastor oveja, que está en muchas partes de la Biblia y que era una de las favoritas del Señor Jesús, ¿verdad? Hasta hizo una parábola de la oveja perdida. Estos ministerios son estacionarios, el pastor, y tienen más que ver con el bienestar permanente de la congregación, mientras que los otros ministerios, el evangelista y el profeta, el apóstol, podrían ser, diríamos, evangelista y profeta podrían ser itinerantes,
a fin de darle salud al cuerpo con su participación, su trabajo, su desenvolvimiento en el cuerpo, ¿no? Maestros. Los maestros son la quinta categoría de los dones ministeriales. La enseñanza, al igual que el evangelio, estaban presentes en todos los principales ministerios. Sin embargo, es posible que existiera el maestro como un ministerio en particular, porque a veces se menciona al maestro como un ministerio pastoral, ¿verdad? Pero no como pastor maestro. La aportación de los maestros en la construcción del cuerpo de Cristo está muy relacionada con la redención. Son especialmente los que instruyen y enseñan lo que los apóstoles reciben. Hacen más pedagógico la enseñanza apostólica, más sencilla de recibir. Son personas con mucha gracia para enseñar, con diríamos dotes pedagógicos, metodológicos para enseñar, realmente son atractivos. Por eso dice que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, que iban a satisfacer la comezón de oír. Maestros son los que más se podrían esperar en los fines de la construcción. Maestros falsos sobre todo, pero también maestros verdaderos. Entonces, cada uno de estos ministerios tiene que tener indudablemente el aval o el llamamiento, la convocatoria de él mismo. Nadie más puede nombrar. No es un título, no es una asignación por amistad, por ser buena gente, por ser buen hermano, porque le creció la congregación, por cualquier otro motivo que se nombre en estos ministerios, sobre todo el apostólico, puede ser diríamos inoperante en el cuerpo, aunque puede operar como un cuerpo extraño que podría traer más enfermedad que salud al cuerpo. Ancianos, como usted ve, pues a quienes se congregan en Nuevo Pacto, todos estos términos se manejan en Misión Cristiana Nuevo Pacto. No todos los ministerios se ven, pero están como distribuidos en varios lugares, ¿verdad? No todos están juntos y tampoco tenemos todo, porque nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo. Entonces el término anciano fue tomado de la sinagoga y de la congregación de Israel. Eso, habían ancianos allá. Se menciona alrededor de 30 veces en el Nuevo Testamento. Indudablemente la oración del pueblo debe ser porque Dios envíe obreros a su mies, ¿verdad? Gente que Dios la envíe. Esos son ministerios, se le ha dado de llamar primarios, ¿verdad? Porque son constituidos por Él mismo. Eso es muy importante y es enfático. Las funciones de los ancianos eran igual a las que ahora conocemos como el pastor. Los ancianos eran mantenidos por las congregaciones, o sea, mientras hacían su trabajo, la iglesia les asignaba recursos para poder sostener su economía. Pablo les pedía a ellos un doble honor.
es decir, a la congregación, que a los ancianos les dieran un doble honor para la iglesia que se gobernaba por ancianos, y que fueran dignos de dirigir y gobernar bien sus iglesias. La palabra anciano siempre aparece en plural, no aparece como anciano de una iglesia, sino ancianos. Es un equipo. Eso es muy importante saberlo, porque entre nosotros hay ancianos, pero los ancianos están como asesores, como sobrevedores o supervisores de el cuidado pastoral, para también dejar un camino abierto para que cuando el pastor falla, los ancianos sean los que llamen al apóstol para resolverlo, o cuando algún anciano falla, pues el pastor es el que se encarga de avisar que hay una enfermedad y que hay que curarla. Hay que ver cómo se arregla cualquier situación de desequilibrio, desestabilidad o inconsistencia en la iglesia local. Por eso es diríamos un principio en Misión Cristiana Nuevo Pacto, que los ancianos los establece el apóstol, los delegados apostólicos, como Tito, como Timoteo, que a Tito lo dejaron en Creta para corregir las deficiencias y establecer ancianos. Eso es bíblico, pero ancianos, siempre no es un anciano, ancianos. Entonces, concluimos tal vez con que Misión Cristiana Nuevo Pacto funciona de esa manera. Tal vez teológicamente no tiene todavía una definición como las otras más históricas, pero es funcional porque está sobre bases escriturales indubitables, donde él mismo establece, llama a los 5 principales oficios de construcción del templo, de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Veamos ya, para ir aterrizando, Primera Tesalonicenses 5:12. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amados, de veras es un privilegio poder instruir a través de este recurso, ¿verdad?, de este medio, a nivel mundial. A quienes quieran recibir esos estudios los pueden bajar, los pueden escuchar en línea, están en la plataforma de YouTube y también están en la plataforma de Facebook como Misión Cristiana Nuevo Pacto. Así que Dios nos bendiga. Mi deseo es ser partícipe de su edificación. No tenemos ningún otro interés. El interés es hacer la obra del ministerio. A eso nos llamaron, para eso fui convocado y fuimos convocados quienes me acompañan en el ministerio. No todos están confirmados como pastores, muchos están bajo mi responsabilidad, pero pues están funcionando, algunos más y otros menos. Pero diríamos que todos tienen fruto en sus ramas y eso es muy importante. Y pues la doctrina está siempre muy, muy de cerca, revisada para evitar errores involuntarios o voluntarios. Que Dios le bendiga, le guarde y le prospere.
Que Dios alce su rostro hacia su vida y ponga en su corazón paz. Nos vemos el próximo de esta serie teológica. No se lo pierda, vamos a ver las 10 o 12 ramas de las ciencias teológicas. Aquí va a encontrar usted todo un curso teológico apegado a la metodología de la ciencia y también a las Sagradas Escrituras. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta la próxima.